Las generaciones pasan, pero hay algo que permanece. Las ideas que construyen el futuro. Esas ideas nacen aquí, y así se hace historia. Toda palabra en estos hemiciclos tiene un impacto real, y cada decisión tomada define el destino de cada territorio. Desde las grandes reformas hasta los pequeños gestos, todo es importante. Porque el parlamentarismo es democracia, es el poder de las ideas que cambian las cosas. Somos la política que escucha, somos la política que resuelve, somos la política que sirve. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta 27ª Interparlamentaria del Partido Popular. En un momento en el que España necesita política útil y certezas, el Partido Popular mantiene desde todas las instituciones una posición firme, responsable y al servicio del interés general. Frente a la debilidad del gobierno de Sánchez, nuestros portavoces representan una alternativa basada en el control, las propuestas y la política que sirve. A continuación, toman la palabra quienes lideran esa tarea en los tres grandes foros de representación democrática: Congreso de los Diputados, Senado y Parlamento Europeo. Empieza la mesa de nuestros portavoces. Modera Esteban González Pons, vicesecretario nacional de Institucional. Y participan Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, y Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes. Terminada la publicidad, vamos a empezar con el programa. Quiero, en primer lugar, agradecerle al presidente del partido y al presidente de la Junta de Andalucía que nos acompañen esta tarde, en este momento. Quiero agradecerle a Elías Bendodo, que me ha dado esta franja de máxima audiencia para mi programa. Y quiero agradecerles a los tres invitados que han aceptado estar presentes aquí en la cúpula del trueno entre los portavoces. El debate más esperado de por todos, el más electrizante. Los tres portavoces en la misma mesa discutiendo de actualidad. Yo les voy a dar la palabra, pero primero les voy a pedir, por favor, que no se increpen, que no se corten, que no intenten hablar uno por encima de otro. Habrá tiempo para la discrepancia, tiempo para la réplica, tiempo para que llevemos este debate hasta sus últimas consecuencias. Y voy a hacerles las preguntas que todos ustedes están haciéndose hoy, sábado, 4:30 de la tarde, las que rondan por sus cabezas. Por ejemplo, comenzaré con Dolors Montserrat, actuando en nombre de todos, preguntándole: Dolors, después del cambio en la presidencia de Estados Unidos, ¿tú crees que la tradicional amistad entre Europa y Norteamérica podrá mantenerse en condiciones sanas? Has visto qué pregunta, ¿eh? Muchísimas gracias, flamante vicepresidente del Parlamento Europeo y vicepresidente del Partido Popular Europeo. Muchísimas gracias por tenerte hoy de presentador de este gran debate entre tres portavoces. Muchísimas gracias, portavoces. Feliz de estar hoy con vosotros. Presidente Feijóo, presidente Juanma, presidente también del Comité de las Regiones. Primero que todo, dejadme decir que hoy quiero felicitar a una persona muy especial. Quiero felicitar a Marimar Blanco. Sí, sí. Hoy es tu cumpleaños. Aquí la gente se ha ido de fiesta, ¿eh? Joder. ¡Bravo! ¡Qué cabrón! Te queremos y te felicitamos. Y te felicitamos en el día de tu cumpleaños, justamente, porque eres un ejemplo para todos nosotros, como hoy, esta mañana, explicaba y mencionaba uno a uno todos nuestros miembros de nuestro partido asesinados por ETA. Por lo tanto, muchísimas gracias, Marimar, a Borja Jiménez Abad y a todos y cada una de las víctimas. El Partido Popular nunca, jamás os vamos a dejar solos. Lo segundo
Os vais a preguntar, esta voz de cazalla, si ayer por la noche llegué a Sevilla y Juan Ignacio, como buen alcalde que ha sido de esta maravillosa ciudad, nos llevó de marcha y me dejó sin voz, pero no, porque he llegado esta mañana. O sea, me vais a disculpar por esta voz que tengo, pero he estado con gripe. Pero muchísimas gracias a los alcaldes de esta gran ciudad, como José Luis y como tú, Juan Ignacio, que te tenemos ahora en la delegación española del Partido Popular en Europa, por esta maravillosa ciudad que hoy nos acoge. Gracias a todos los sevillanos. Y luego deciros muy especial a los 22 eurodiputados. Somos una delegación, y con Esteban, ahí de vicepresidente del Parlamento, somos una delegación muy fuerte, pero sobre todo somos una delegación que defendemos cada día a España y a los españoles en el Parlamento Europeo. Pero sobre todo lo que hemos hecho es desenmascarar cada día a Sánchez. Y también os quiero decir que el Partido Popular Español somos hoy el más influyente en el Partido Popular Europeo. ¿Y por qué? Y lo voy a contar. Lo voy a contar. El Partido Popular Europeo sacamos el 34% del voto en las pasadas elecciones europeas. Hemos sido, de todos los partidos populares europeos, el que más porcentaje de voto ha sacado. Si España tuviera 82 millones de habitantes, como tiene Alemania, nosotros tendríamos ahora 35 diputados en el Parlamento Europeo y, por tanto, seríamos la primera delegación. Por eso, presidente Feijóo, somos la primera delegación de facto y ejercemos nuestra influencia en esta legislatura, gracias al presidente Feijóo, defendiendo más que nunca a todos los españoles. Por tanto, muchísimas gracias a los 22 diputados que se dejan cada día la piel por todos vosotros. Y dejadme, antes de que hable de la pregunta que me ha hecho Esteban, dejadme que haga una mención especial a los catalanes, porque vosotros sabéis que mi catalanidad española la llevo por todas partes, también en Europa, y por tanto muchísimas gracias a todos los diputados catalanes del Congreso, del Senado y del Parlamento de Cataluña, que pronto hará un año que multiplicamos por 5 los resultados en Cataluña. Gracias por el trabajo que hacéis cada día defendiendo a España en Cataluña. Mirad, sabéis perfectamente que estamos en un momento crítico de Europa, pero la única certeza que hay es que al frente del gobierno de España tenemos al peor líder de Europa. España está lastrada por un presidente sin mando, sin liderazgo y sin valentía. Un presidente que se cree el gran hombre de Estado en Europa, pero lo único que es el hombre de paja de un fugado de la justicia, de los filotarras y de un gobierno en descomposición, que no lidera, que no es capaz de aprobar ninguna ley, que no influye en España ni siquiera más allá de los Pirineos y que no es capaz de ponerse a la altura de los momentos de Europa porque realmente tiene miedo. Sánchez es un hombre que cada vez está más solo y que tiene mucho miedo, porque cada día está más cerca de perder la única razón de su existencia, que es el sillón de la Moncloa. Pero esto le vuelve en más peligroso. Esto significa que continuará hacia su ida hacia adelante, continuará dinamitando todos los principios, todos los grandes consensos, las instituciones e incluso su propio partido, si es que esto le garantiza estar una semana más en la Moncloa. Y segundo, en Europa el tiempo va en nuestra contra. Encima de la mesa tenemos la guerra de Ucrania, las guerras comerciales. Tenemos que invertir en nuestra seguridad y en nuestra defensa. Y no es tiempo de presidentes que titubeen, sino de la acción. Europa lo ha entendido, Alemania lo ha entendido, Francia lo ha entendido, Polonia lo ha entendido, también lo ha entendido el Reino Unido. Todos han entendido que los tiempos extraordinarios exigen soluciones extraordinarias, salvo Sánchez. En los momentos más decisivos, los verdaderos líderes actúan por convicción y sin complejos. Los mediocres mienten, buscan excusas, señalan culpables y generan ruido para esconderse. Si hay aún alguien que se pregunta ¿para qué sirve Europa?,
Pues esta es la respuesta. Ante mediocres y autócratas, Europa es nuestro escudo. Lo ha sido nuestro escudo la pasada legislatura, en el COVID, en la guerra, en la crisis energética, en la guerra de Ucrania. Ahora es nuestro escudo invirtiendo en defensa, en seguridad, en instrumentos de disuasión. ¿Para qué? Para mantener la paz. Porque invertir en defensa no es invertir en la guerra, es invertir en paz. Y para ello se necesitan presidentes que acudan al Parlamento, a sus parlamentos nacionales, con sus presupuestos y su plan de defensa y que sea aprobado por todos y cada uno de los españoles representados en las Cortes Generales. Pero lo segundo, Europa es el gran escudo en luchar contra las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración, donde Sánchez no ha pedido ayuda a Europa, a Frontex, a Europol, para que intervengan en nuestra frontera sur y cerrar la frontera sur como otros países sí que han hecho. Por tanto, Sánchez, él mismo, ha querido ser cómplice silente de las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración. Pero dejadme que os diga una cosa, Sánchez pasará. Podremos vivir tensiones comerciales, acercarnos al abismo de la guerra o sufrir nuevas crisis. Pero Europa va a resistir y va a salir con más fuerza y con más liderazgo con el Partido Popular Europeo y con el Partido Popular Español, con nuestro presidente Feijóo. Pero también hoy es un día para reflexionar y para que os diga que hay que creer en Europa. Hay que creer de verdad en Europa. La defensa de los valores democráticos que tenemos en España no empieza y acaba en España. Empieza aquí, con cada uno de nosotros, en nuestros ayuntamientos, en nuestros parlamentos, con el liderazgo del presidente Feijóo. Pero Europa se defiende también aquí en España y se refuerza en Bruselas, como está haciendo la delegación española, que estamos denunciando cada día los ataques de Sánchez a la Constitución, al Estado de Derecho, a las libertades y a los principios fundacionales de Europa. Europa, a Sánchez ya lo ha calado. Hoy toda Europa sabe que Pedro Sánchez es esa clase de políticos sin escrúpulos, que miente sin pestañear, que desprecia el control institucional. Un presidente que no respeta la separación de poderes, un presidente que convierte la Fiscalía General en un brazo político, un presidente que convierte la prensa en enemiga, un presidente que desmantela el Estado para mantenerse en Moncloa. Eso no es un líder europeo, eso es un problema para Europa. Y por eso a Sánchez ya no le queda ningún aliado en Europa. Cuando al frente del gobierno tenemos a un autócrata y no tiene un plan de ningún tipo, lo que no se nos puede pedir a los españoles y tampoco al Partido Popular, que es la alternativa, es dar un salto al vacío. Que le quede claro a los socialistas y a Sánchez, el Partido Popular no va a saltar al vacío por Sánchez. Los españoles no van a saltar al vacío por él. España no necesita otro plan estratégico vacío. Necesita ir a las urnas y necesita elegir a otro presidente del gobierno. Termino. Espera, Esteban. Muchas gracias, Dolo, además por el esfuerzo que acabas de hacer. Has puesto de manifiesto una extrañeza de la situación española que consiste en que el Partido Popular, como dijo Feijóo en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, ha ganado todas las elecciones generales que se han realizado. Tenemos mayoría en todos los parlamentos. Sin embargo, hay un gobierno minoritario sin apoyo del Congreso de los Diputados. Eso se ve particularmente en las sesiones del Senado, donde nuestro partido tiene mayoría absoluta. Por eso, el Gobierno y la mesa del Congreso de los Diputados, que no la mayoría del Congreso de los Diputados, han puesto el soplete institucional a cerrar a cal y canto las puertas por las que entra y sale la democracia en el Senado. Nuestra portavoz en el Senado vive todos los días esta situación. ¿Qué podrías decirnos de la evolución institucional, de la defensa de la democracia que estáis haciendo desde el Senado y del futuro que nos espera a todos si el Senado no consigue resistir? Muchas gracias, Esteban.
me hace estas preguntas quien fue un brillante portavoz del Senado. Por tanto, querido Esteban, sabes mucho e intentaré explicarlo. Os haré primero una pregunta. ¿Sabéis quién es el valiente de Paiporta? Ese que salió huyendo y dijo aquello de «yo estoy bien». Pues Sánchez el Valiente desprecia al Senado. Lleva más de un año sin cumplir con sus obligaciones de control al Gobierno. Su absentismo laboral es el desprecio a los españoles y a la democracia, porque los senadores también somos soberanía nacional y representantes del pueblo español. Claro que este absentismo de Sánchez le viene de familia y ¿sabéis por qué lo digo? ¿Sabéis quién dijo aquello de gobernaré con o sin el concurso del Parlamento? El mismo Valiente. Debe de ser la única medio verdad que ha dicho en toda la legislatura. Pero no es gobernar sin el Parlamento, gobierna contra el Parlamento. ¿Y sabéis por qué? Porque no tiene ni mayoría social, ni mayoría política, ni mayoría parlamentaria para gobernar. Por eso gobierna contra el Parlamento. Y no tiene mayoría política porque sufrió una derrota en las elecciones del 23 de julio y ganó nuestro presidente Feijóo. Y esa derrota en las urnas, en las generales y en las autonómicas, tiene más claridad, se ve con más claridad y con más nitidez en el Senado. ¿Que no tiene mayoría social? Bueno, lo sabe él mejor que nadie. No puede pisar la calle y vive enganchado al falcón. Y tampoco tiene mayoría parlamentaria. Gobierna con unos presupuestos de la pasada legislatura, con un arco parlamentario distinto, eso sí, sin viajes a Waterloo. Y la verdad es que Sánchez y Montero están en rebeldía constitucional y en el Senado llevaremos una moción para obligar al Gobierno a presentar los presupuestos. Y aparte de ser un Gobierno dividido, no están de acuerdo en nada. No están de acuerdo en el gasto en defensa, no están de acuerdo si pertenecer o no a la OTAN, no están de acuerdo en si presentar presupuestos o no. Y hemos visto una semana berlanguiana. La vicepresidenta Montero y la vicepresidenta Díaz han tenido una exitosa semana berlanguiana. En el último momento, pues la de Sumar ha asumido la resta a todos los españoles. Vicepresidenta contra vicepresidenta, mujer contra mujer y las dos contra los españoles. Y queridos amigos, en esta situación en la que España padece un gobierno sin mayoría social, ni mayoría política, ni mayoría parlamentaria, es más necesario que nunca el Senado. Y os voy a dar solo 5 razones. La primera es razón de peso, porque el Senado actúa como eficaz contrapeso a los desmanes de Sánchez. Por eso intentan ningunear al Senado, como decía Esteban, y pretender o dicen que solo el Congreso es la sede de la soberanía nacional. Falso. Pero sus desmanes no dañan al PP, solo dañan a la democracia y a los españoles. Y daña a la democracia y a los españoles que el sanchismo vetara o suprimiera la capacidad de veto del Senado con los objetivos de estabilidad. Lo hicieron con una treta exquisitamente sanchista a través de una enmienda intrusa en mitad del verano. Y también daña a la democracia y a los españoles ese enredo de modificar leyes aprobadas en el Congreso vía corrección de errores en el BOE. Era tan burda esta treta que tuvieron que dar marcha atrás. En el Senado cumplimos con nuestra labor. Los 145 senadores denunciamos siempre la deriva autocrática de Sánchez. Segunda razón de peso. Porque gracias a los votos de los españoles, el Senado ya ha podido aprobar 20 leyes Feijóo, que plasman la alternativa del Gobierno de nuestro presidente y todas las artimañas que intenta llevar el Congreso para anular la capacidad legislativa del Senado retratan su nulo compromiso con la democracia. Y lo hace con tu amiga, con Armengol, la delegada del sanchismo en el Congreso, que ha secuestrado todas y cada una de las leyes que dan respuesta a los problemas de los españoles. Y lo hace
Porque os preguntaréis, ¿y por qué? Pues mirad, lo hace porque tienen miedo a más derrotas parlamentarias, porque de aprobarse alguna ley Feijóo en el Congreso estarían asumiendo una derrota parlamentaria, porque velan más por ellos que por los españoles y solucionar sus problemas. Armengol ha convertido la mesa del Congreso en un muro contra la potestad del Senado de legislar, de vetar y de enmendar. La última hazaña de la delegada del Gobierno en el Congreso, la señora Armengol, fue mutilar las enmiendas del Senado a la Ley de Desperdicio Alimentario y hacerlo además en contra de su letrado de confianza. Y podéis tener por seguro que agotaremos todas las vías ante el Tribunal Constitucional para frenar esta tropelía. Voy a beber agua. Tercera razón de peso. En el Senado estamos dando voz preferente a nuestros gobiernos autonómicos a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Allí estuvo nuestro presidente Juanma Moreno peleando y hablando de algo tan importante como poder escuchar el análisis de nuestros presidentes autonómicos sobre la inconstitucional amnistía con la que Sánchez compró su investidura por 7 votos. Un torpedo contra nuestra Constitución. Y cuarta razón de peso. Gracias a la mayoría absoluta que los españoles dieron al presidente Feijóo, hemos puesto en marcha eficaces comisiones de investigación. La más conocida es la célebre comisión de investigación de las corruptelas en torno a Sánchez. La pusimos en marcha aproximadamente hace un año y parecía que Koldo, un tal Koldo, estaba en el vértice de todas las corruptelas, pero Koldo solo está en el subsuelo. Por encima han descollado las corruptelas del exministro Ábalos, que no podemos olvidar quién era Ábalos, el número 2 de Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista, el promotor de la pandilla del Peugeot, que permitió a Sánchez recuperar la dirección del PSOE, y fue el presentador de la moción de censura contra Mariano Rajoy. ¿Le recordáis? Se presentó como un adalid contra la corrupción. Y hoy lo que parece claro es que su tendencia a la corruptela es de antes, de durante y de después, como también lo vemos con la familia presidencial, con el hermanísimo y la esposa como principales protagonistas. Todos los caminos de la corrupción nos llevan a Sánchez. Y nuestra comisión Koldo ha destapado importantes asuntos que voy a desvelar. Voy a contar pocos. Os pongo algunos ejemplos. Se ha dado a conocer un fraude fiscal de 160 millones del IVA en la compra de mascarillas. Y la consejera de los ERE y vicepresidenta de las mordidas dijo desconocer. Y eso lo hemos descubierto en el Senado. Después de las comparecencias, se han producido dimisiones e imputaciones en el Ministerio de Transportes. Se han desvelado mentiras y contradicciones del Gobierno en muchos aspectos de la trama. Y el que miente, repite. Pues bien, además de estas importantes comisiones de investigación, tenemos otras dos que no me da tiempo, la comisión de investigación de las inventadas del CIS de Tezanos y la comisión de la Dana. Y la quinta y última razón que quería compartir con vosotros es que acabamos de poner en marcha una ambiciosa reforma del reglamento del Senado para potenciar sus funciones parlamentarias. Solo 3 cosas. Cuando se apruebe, pues Sánchez, el valiente, pues tendrá que comparecer en el Senado al menos una vez al mes. Y aunque Espadas, que le conocéis bien aquí, diga que esto es inconstitucional, lo que roza la inconstitucionalidad es que Sánchez lleve más de un año sin venir al Senado. Eso sí que roza la inconstitucionalidad. Y también vamos a crear una comisión de vigilancia en la contratación pública
para que casos como el del hermanísimo o el de las novias sobrinas por catálogo de Ábalos no se vuelva a repetir. Y una comisión de entes locales al nivel de la Comisión General de Comunidades Autónomas para potenciar la capacidad territorial del Senado. En definitiva, y acabo, queridos amigos, nuestra Constitución hizo muy bien en prever un sistema bicameral y que la elección de las cámaras fuera ligeramente distinta. Y diréis por qué. Porque, sobre todo, el Senado garantiza que en momentos de abusos de poder tan graves como los que protagoniza Sánchez, la voz de los españoles no sea silenciada nunca y la voz de los 145 senadores del PP no sea silenciada jamás. No dejaremos que la autocracia por la que camina Sánchez venza la democracia que nos dimos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, portavoz. La verdad es que ha situado el balón donde queríamos llevarlo, en la grave crisis constitucional que padecemos. En cualquier país de la Unión Europea, en cualquier democracia parlamentaria, cuando un gobierno no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, inmediatamente convoca unas elecciones, porque el rechazo de los presupuestos por la Cámara se interpreta como la pérdida de apoyo de la Cámara hacia el Gobierno, la pérdida de apoyo del Gobierno en la Cámara. El presupuesto es la vía por la que se ejecuta la política. Si la Cámara no respalda el presupuesto, la Cámara no respalda al Gobierno. Y, por lo tanto, en un buen sentido democrático, un Gobierno sin presupuesto es un Gobierno que no puede continuar. Eso no sucede en España, donde el Gobierno, además de no tener presupuesto, no presenta proyectos de ley porque aprueba decretos leyes, no atiende a las proposiciones no de ley ni a las mociones adoptadas, no convoca el debate del Estado de la Nación, no presta oídos ni presta atención a lo que tiene que decir el Congreso de los Diputados. Miguel, con todas las cosas que están pasando, y tanto en la intervención de Dolo como en la de Alicia ha quedado muy claro el clima de corrupción que asfixia al Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no te parece que la regeneración es el gran tema de esta legislatura? La de regeneración por la degeneración democrática que vivimos y la tarea que tendrá que afrontar el presidente Feijóo cuando llegue. Bueno, pues buenas tardes, gracias Esteban. La verdad es que escuchándote yo pensaba, joder, ¿cómo por 4 escaños no hemos podido tener un presidente del Congreso de los Diputados como Esteban González Pons y no a una tal Francina Armengol, por ejemplo, ¿no? Yo he comprobado que en las pantallas van corriendo los minutos, que tenemos 5 y que Esteban te deja hablar 8. Y eso con Francina Armengol no es que pase, es que si puedes sisarte los 5 te sisa, ¿no? Bueno, yo creo que vivimos una situación excepcional, una situación tremendamente grave como país, y que probablemente tenemos en estos momentos a la ciudadanía ajena a la gravedad del momento que estamos viviendo. Y creo que frente a una situación de tal gravedad, nosotros estamos haciendo una oposición proporcional y proporcionada. El momento es tremendamente grave, los ataques a la Constitución, los ataques a la ley, las vulneraciones flagrantes diarias al reglamento de la Cámara en el Congreso, son ya la tónica habitual y creo que nosotros hacemos una oposición proporcionada y proporcional. Yo a los diputados del grupo se lo digo en todas las reuniones, nosotros tenemos que hacer una oposición implacable en el fondo, pero tenemos que hacer una oposición impecable en las formas. Nadie habrá visto en esta legislatura a ningún diputado del Partido Popular insultar a ningún miembro del Gobierno o de ningún otro grupo parlamentario. Los insultos siempre vienen del otro lado. Nunca en ninguna legislatura se había visto a un gobierno interesado en crispar la vida política del país y es evidente que ese es el objetivo de este gobierno. Lo hacen, solo así se puede entender algún nombramiento de alguno de los miembros del Consejo de Ministros que desde luego no forman parte de esa mesa por los conocimientos del área que gestionan, sino porque probablemente son los grandes agitadores que Pedro Sánchez necesitaba para este momento. Vivimos una situación política excepcional, sin precedentes. Nunca antes en España había gobernado el que había perdido las elecciones y nunca nadie en España había comprometido
llegar al gobierno a cambio del voto del populismo, de los antisistemas y de los independentistas. El independentismo siempre ha estado en el Congreso de los Diputados con mayor o menor representación. El problema es que hoy tienen mucho poder, pero no porque los ciudadanos se lo hayan dado en las urnas, sino porque se lo ha conferido el propio presidente del Gobierno, dándoles la llave de la gobernabilidad de nuestro país. El problema de España es que tenemos un presidente del Gobierno que ha querido ser presidente pese a perder y que para eso ha aceptado cualquier chantaje que se le haya querido proponer a lo largo de los últimos meses. Tenemos un político aferrado al poder, dispuesto a absolutamente todo, y ha llegado tan lejos que ha obligado al Partido Socialista a traicionar la esencia de su propia ideología. Yo creo que el PSOE con Sánchez ha desertado del constitucionalismo. Practica el todo vale, practica aquello de que el fin justifica los medios, y Sánchez solo tiene un fin, y ese fin en una democracia como la nuestra es tremendamente grave. Sánchez quiere impedir la alternancia política en nuestro país, la alternancia democrática, y lo que pretende es que el Partido Popular no llegue al gobierno nunca, e incluso aunque gane las elecciones. Y cree que para impedir que gobierne el que gane, vale absolutamente todo. Hoy tenemos en España un gobierno que se resiste al control parlamentario, lo explicaba Alicia perfectamente, pero también sucede en el Congreso de los Diputados. Cualquiera puede asistir a una sesión de control y comprobar cómo ni el presidente ni los ministros contestan a una sola de las preguntas que se le plantean. Tenemos un gobierno que ataca sistemáticamente a los jueces de nuestro país, vulnerando cualquier principio esencial de separación de poderes exigible en una democracia madura. Tenemos un gobierno que trata de controlar y controla los medios de comunicación, los públicos, lo hemos visto, pero también ahora los privados, y eso es muy grave en una democracia. Y tenemos un gobierno que ha tratado de colonizar todas las instituciones democráticas del Estado para ponerlas al servicio del gobierno y de su presidente. El Congreso de los Diputados es una cámara secuestrada por una señora que se llama Francina Armengol, que tiene en su despacho un arcón frigorífico. Supongo que según van pasando los meses necesita que ese arcón crezca y se haga más grande, porque en ese arcón congelador tiene ya 25 leyes del Partido Popular, 20 aprobadas en el Senado y 5 aprobada la toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Es decir, leyes que responden a mayorías que, si continuase su tramitación parlamentaria, permitirían su aprobación. ¿Qué hace Armengol? Una trampa burda, una trampa antidemocrática, que es prorrogar semana sí y semana también el plazo de presentación de enmiendas. Alguna ley lleva 1 año y 3 meses esperando para pasar a ponencia, después a comisión, por último a pleno y ser aprobada. El gobierno no tiene una mayoría para legislar, pero tiene una mayoría para bloquear. El gobierno ni gobierna ni legisla. Y como no puede legislar, lo único que pretende es impedir que haya mayorías parlamentarias en la Cámara que puedan hacerlo al margen del gobierno. Yo quiero aprovechar y hacer balance de la actividad de nuestro grupo parlamentario. Yo me siento muy orgulloso de ser el portavoz de un grupo parlamentario que está llamado a hacer historia. Somos 137 diputados que hoy tenemos un objetivo, y el objetivo no es solo que cuando haya elecciones, cuando se nos convoque a las urnas, el PP le gane las elecciones al PSOE. El objetivo de nuestro grupo parlamentario es mucho más noble. Nuestro objetivo no es simplemente ganar y gobernar. Nuestro objetivo político hoy en España es blindar la democracia frente a una amenaza que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ese y no otro es nuestro objetivo. La política en España tiene un elemento tóxico que se llama, normal que caigan las cosas, que se llama Pedro Sánchez. Es un elemento tóxico que lo ha contaminado absolutamente todo. Lo primero que ha contaminado es al Partido Socialista. Y va a acabar con su propio partido. Yo estoy seguro que el legado de Pedro Sánchez solo dejará una cosa positiva para nuestro país. Y es que dejará tocado al Partido Socialista para mucho tiempo.
porque nadie en el Partido Socialista se atreve a alzar la voz y a decir por ahí no, Pedro. El otro día escuchábamos a Patxi López y yo recordaba aquello de pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues claro que no. Pedro no lo sabe, pero los que sí lo saben y no lo contradicen tienen tanta culpa como Pedro Sánchez. Y hoy tenemos un Partido Socialista que no está a la altura de sus propios militantes, de sus propios votantes. En esta legislatura el Grupo Parlamentario Popular ha aprobado 242 iniciativas, 227 PNLs, 15 mociones, 0 leyes están en el congelador. Hemos infligido más de 120 derrotas parlamentarias a Pedro Sánchez. Al principio parecía algo anecdótico. Perdieron. Ya, pero es que en año y medio ya van más de 120 derrotas del sanchismo, demostrando que lo que era una mayoría de la investidura finalmente no fue una mayoría para gobernar. Esa mayoría ya no existe, se ha difuminado, pero Pedro Sánchez pretende seguir gobernando pese a todo. Yo quiero agradecer, como portavoz del grupo, el trabajo de los 137 diputados, por supuesto, pero también el trabajo de asistentes, de asesores, del gabinete de comunicación, de la asesoría parlamentaria, porque sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos en el día a día. Somos un equipo, trabajamos de forma coordinada, sabemos lo que hay que hacer y sabemos a dónde queremos llegar. Nuestro objetivo no es otro más que darle a España un gobierno honesto, un gobierno sensato, un gobierno responsable, un gobierno para gobernar y que abandone todas las polémicas. Ayer presentábamos una proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario Popular exigiéndole al Gobierno que presente los presupuestos generales del Estado para el año 2025 y que lo haga antes del mes de junio. Es que presentar los presupuestos no es una posibilidad, es una obligación y es una obligación constitucional recogida en la propia Constitución. Otra cosa es que el Gobierno no tenga garantizado los apoyos para sacarlos adelante, pero su obligación es presentarlos. Incumple de forma sistemática esa obligación y nosotros hemos presentado una proposición no de ley para que la Cámara que representa a la soberanía nacional se posicione. Nuestra postura es clara. El Gobierno tiene que cumplir con la Constitución, tiene que cumplir la ley y la Constitución. Veremos qué es lo que dicen los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Veremos si sus socios en realidad a lo mejor lo que prefieren es extorsionar al Gobierno fuera de la Cámara y usurparle al Congreso de los Diputados, usurparle al Senado de España, a las Cortes Generales, las funciones que les son propias. Hemos presentado esta iniciativa por responsabilidad, porque es nuestra obligación, porque un Gobierno tiene que tener los planes claros y un Gobierno que no tiene presupuestos, desde luego, no sabe hacia dónde va. Presidente, aquí empezó todo. En Sevilla empezó todo hace exactamente 3 años, en abril del año 2022. Y aquí la Dirección Nacional del Partido asumió un mandato de la militancia, también de nuestros votantes, de recuperar la confianza en nosotros mismos, la ilusión, la fe en un proyecto en positivo para España. Y yo creo que hoy, 3 años después de aquel congreso, podemos decir que los objetivos están cumplidos. Hoy, 3 años después del congreso de abril de Sevilla, podemos decir que el partido ha ganado todas las elecciones generales que se han celebrado en España. Hemos ganado las elecciones autonómicas y municipales, ganamos las elecciones generales, ganamos las elecciones europeas y estamos en condiciones como partido de darle a España un gobierno mejor y un gobierno distinto. Yo creo que cada uno de los 137 diputados que conforman el Grupo Parlamentario Popular sabemos que cada vez que nos subimos a la tribuna y se enciende el micrófono, no solo nos representamos a nosotros como grupo, representamos a una inmensa mayoría de españoles, a los que nos han votado 8 millones, pero también a muchos que no nos votaron y que hoy sí nos votarían si hubiese elecciones, que quieren una España mejor, un gobierno mejor y cerrar cuanto antes
la etapa de Pedro Sánchez y todo lo que ha representado el sanchismo. Yo estoy convencido de que si Sánchez deja votar a los españoles, Sánchez es historia. Yo estoy plenamente convencido que la fuerza que mueve a este partido es la de una inmensa mayoría silenciosa de españoles que no está de acuerdo con lo que está pasando. Una inmensa mayoría de españoles que buscan en la política personas dispuestas a servir y no personas dispuestas a servirse, que es lo que hay en nuestro país en estos momentos. Gracias a todo el grupo parlamentario, les vamos a echar y será, desde luego, más pronto que tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Como nos sobra un poco de tiempo y veo al público entusiasmado, no me resisto a hacer una pregunta más pidiéndoos que os atengáis a un minuto final cada uno. Dolo, están nuestros agricultores muy preocupados por el establecimiento de posibles aranceles que perjudicarían no solo a la agricultura, sino también al automóvil. ¿Nuestros representantes en Bruselas estarán entre aquellos que aplauden al que impone los aranceles o entre los que defienden a los agricultores? Muchísimas gracias, Esteban. Primero decir tres cosas. La primera, por supuesto que nosotros creemos en que tenemos que continuar defendiendo las relaciones con nuestro socio estratégico atlántico que es Estados Unidos, y lo tenemos que hacer, como siempre ha dicho el presidente Feijóo, con mucha inteligencia, diplomacia, paciencia y, por supuesto, continuando defendiendo los intereses de todos y cada uno de nuestros sectores españoles. Lo segundo es que el Partido Popular Europeo, el español en Europa, somos quienes de verdad defendemos la unidad de mercado, menos burocracia, más competitividad, más ayuda a nuestros sectores para que sean más competitivos, a favor de los acuerdos comerciales que tanta riqueza nos han dado a España y a los sectores agrarios. Pero también quiero decir una cosa. Somos conscientes los europeos que somos un continente, una Unión Europea de 450 millones de habitantes, que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y que Rusia tiene 140 millones de habitantes. Nos lo tenemos que creer, por eso antes he dicho que teníamos que defender cada día la Unión Europea, porque si nos lo proponemos podemos continuar liderando en el mundo en todos los sectores, también en el agrícola, en el sector agroalimentario, que no solo desde Europa lo estamos liderando, sino que España dentro de Europa lo estamos liderando. Y lo tercero, importantísimo, el Partido Popular Español, el europeo, somos el partido del campo, somos el partido de los pescadores, somos el partido de los ganaderos. Y desde aquí quiero poner, por ejemplo, tres ejemplos. El Partido Popular Español somos quienes influenciamos y lideramos cada día las políticas de agricultura en Europa. Y pongo tres ejemplos. Fuimos nosotros que fuimos capaces de frenar la locura de la izquierda de criminalizar el sector del vino, queriendo poner la misma etiqueta del tabaco en nuestras botellas del vino. Hemos sido nosotros, el Partido Popular en Europa, Partido Popular Español en Europa, que hemos conseguido desproteger al lobo y que ahora vosotros habéis aprobado en las Cortes. Y hemos sido nosotros los que hemos defendido la pesca, porque Luis Planas hacía 5 años que sabía que llegaría el día que los pescadores tendrían que faenar menos. Y durante 5 años no ha hecho nada. Y hemos sido nosotros, el Partido Popular Europeo y Español, que hemos defendido a los pescadores. Por tanto, siempre vamos a ser el partido del campo, de la pesca, y por tanto deciros desde aquí, presidente, España te necesita más que nunca y Europa te está esperando. Nosotros, cuando tú gobiernes, no vamos a llevar a España al vacío, sino que vamos a dar un salto hacia adelante, a devolver la ilusión a todos los españoles contigo, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dolo. El Senado se ha caracterizado, esta legislatura se está caracterizando por ser una Cámara parlamentaria constructiva, porque aprueba más iniciativas que el Congreso de los Diputados, aunque luego se las congelen. Ahí está, como ha dicho Alicia, el embrión del programa legislativo de Feijóo.
¿cuál sería de todas las leyes que ha aprobado el Senado, Alicia, la que tú destacarías como más importante o a la que le atribuyes más trascendencia? Muchas gracias, Esteban. Hace un año, cuando nos reuníamos en una interparlamentaria en Orense, yo dije que el Senado era la Cámara de la Esperanza, pero hoy puedo decir que es la Cámara de la Alternativa del presidente Feijóo, y no solo la Cámara de la Alternativa, sino durante este año largo, pues hemos visto cómo hemos seguido la agenda del cambio con las 20 leyes que comentábamos antes. 20 leyes aprobadas. Si tengo que elegir una, me quedaría con la ley que lleva más tiempo congelada, más de un año, que es la ley contra la ocupación para desalojar a los ocupas en 24 horas. La agenda del cambio con estas 20 leyes, pero además también esta Cámara de la Esperanza se ha convertido en la Cámara que desenmascara las corruptelas del PSOE con la Comisión de Investigación. Por tanto, creo que estamos siendo útiles para tu proyecto, presidente Feijóo. Muchas gracias, Alicia. Miguel, una última pregunta. Ponte dentro de 10 años y mira hacia atrás a esta legislatura. Es una legislatura en la que no hay presupuestos, es una legislatura en la que no hay leyes, es una legislatura en la que no hay proyectos políticos. Intenta caracterizarla. ¿Se te ocurre alguna otra palabra distinta de corrupción? Bueno, yo creo que es que la corrupción lo ha tapado absolutamente todo y es lo que paraliza la poca acción de gobierno que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Sánchez cree que tiene un problema con el PP, pero no tiene un problema con el PP. Tiene un problema con un juzgado en Madrid, con un juzgado en Badajoz, con la Audiencia Nacional y con el Tribunal Supremo. Esos son los problemas que persiguen a Sánchez, a su gobierno y a su entorno personal, ¿no? Yo creo que cuando los españoles creíamos que no había nada más despreciable que robar el dinero de los parados de los ERES y gastárselo en prostitutas y cocaína, descubrimos que sí, que el Partido Socialista aún podía superarse, que es robar el dinero de las mascarillas cuando toda España estaba confinada en sus casas durante el COVID-19. Ese es el Partido Socialista, y si algo nos ha enseñado a lo largo de 40 años de historia democrática el Partido Socialista es que la corrupción le persigue y le acorrala, y hoy podemos entender por qué Pedro Sánchez tenía tanto empeño en ser investido presidente pese a todo. ¿Por qué dijo con Podemos no y al final sí? ¿Por qué dijo con Bildu no y al final sí? Y es que él ya sabía todo lo que se le venía encima. Sánchez quería ser presidente del gobierno a toda costa porque necesitaba la abogacía del Estado, necesitaba al fiscal general del Estado de su parte y a su servicio para protegerse a él, a su entorno personal, a su gobierno y a su partido frente a las investigaciones judiciales en curso. Yo creo que esta legislatura será sin duda la más improductiva de la historia democrática de nuestro país y tendrá un sello que es la corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolo, Alicia, Miguel. Yo a lo largo de mi breve carrera política he sido senador, eurodiputado y diputado, y así que en nombre de todos los aquí presentes puedo deciros, nos representáis. Muchas gracias. No se muevan de sus asientos porque este programa continúa.